Mi nombre es Odalis Palacios y voy a hablar sobre las áreas del cerebro. En primer lugar, es importante conocer que el cerebro está dividido en dos hemisferios. Hemisferio derecho encargado de la creatividad, imaginación, emociones y sentimientos. Hemisferio izquierdo encargado de lo numérico, simbólico, aprendizaje e intuición. Ahora voy a hablar del área de Broca. Se trata de la coordinación del habla y de las funciones como tal del lenguaje hablado. ¿Ya? El mismo puede presentar disfunciones. Dentro de las mismas tenemos afasia. Esta se caracteriza por la disfunción del habla, como la formación de frases completas o palabras. Por otro lado tenemos la apraxia, misma que tiene una disfunción en la coordinación de los músculos para el habla. Y finalmente tenemos la disartria, que se encarga de la disfunción de la coordinación de las articulaciones del habla. Ahora, es importante mencionar que existen trastornos comúnmente conocidos cuando existen disfunciones en esta área. Dentro de ellos está la ansiedad, misma que se presenta con síntomas como miedo excesivo, temblores irracionales o incluso miedo irracional a cualquier espacio público. Ya. Para esto tenemos diferentes tratamientos, como lo es la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición y diferentes medicamentos como los ansiolíticos. Finalmente voy a hablar de la ubicación exacta de dicha área. Esta se encuentra cerca y delimita con el lóbulo parietal y se encuentra en la parte superior del área de audición primaria. Ahora voy a hablar sobre el área de audición primaria, también conocido como A1. Este se encarga de recibir la información inicial auditiva para el oído. La misma puede presentar las diferentes disfunciones. Agnosia auditiva. Esta no reconoce ni identifica sonidos a pesar de tener una audición normal. Ahora también tenemos la afasia sensorial, misma en la que no se puede interpretar de manera adecuada las frases o las palabras a pesar de tener una cognición normal. Ahora tenemos la hiperacusia, misma en la que una persona con audición completamente normal identifica sonidos comunes como la alarma de incendios como un sonido excesivamente molesto, lo que le provoca dolores o incluso vómitos. Puede ser síntomas como el mareo. Ahora vamos a hablar de la ubicación. Se encuentra en el área de Hertz, mismo que se encuentra junto a la circunvolución temporal superior. Ahora voy a hablar del área de Wernicke, una de las áreas más importantes del cerebro, ya que se encarga de procesar la información semántica o el significado de las palabras para así comprender el contenido del lenguaje. Ahora, esta se encuentra con diferentes disfunciones, como lo es la afasia, que antes se mencionó como una dificultad para comprender, en este caso, el lenguaje hablado. En esta se dificulta interpretar palabras y frases completas. Ahora, tenemos el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Este síndrome se caracteriza por la dificultad o la deficiencia de la vitamina B1, misma que nos ayuda a la memoria. Por lo tanto, tenemos memoria a corto plazo y dificultad en el deterioro cognitivo. Finalmente tengo la dificultad de alexia pura, misma que se refiere a la dificultad de leer o de comprender a pesar de reconocer letras o reconocer frases. Gracias. Ahora, vamos a hablar de la ubicación. La misma se encuentra ubicada en el lóbulo temporal izquierdo. Ahora voy a hablar sobre la corteza motora primaria, misma que se encarga de la coordinación y movimientos voluntarios del cuerpo. Esta puede presentar diferentes disfunciones, como la hemiplegia, misma que se trata de la disfunción de la mitad del cuerpo, donde se paraliza debido a que no se puede controlar los movimientos voluntarios. También tenemos la apraxia, que como antes se ha mencionado, se trata de una dificultad para la coordinación, en este caso de movimientos voluntarios, donde no se puede tener
una coordinación precisa. También tenemos la parálisis cerebral, que presenta distintos problemas ya que es multifactorial, es decir, no solamente se trata de la dificultad de la corteza motora primaria, sino que involucra otras áreas del cerebro. Sin embargo, en esta se presentan síntomas esenciales y principales de dicha corteza, como lo es la espasticidad. También presenta otros síntomas, como pueden ser los movimientos involuntarios y las dificultades de la coordinación motora. Ahora voy a hablar de la ubicación. Esta se encuentra en el lóbulo precentral. Ahora voy a hablar sobre el lóbulo parietal inferior. Esta área es bastante grande, ya que se encuentra ubicada es que yo creo que primero la ubicación voy a dar, ¿sí o no? Voy a repetir, no voy a cortar. Ahora voy a hablar del lóbulo parietal inferior. Una parte bastante grande del cerebro, ya que se encuentra involucrada incluso con la circunvolución supramarginal y la circunvolución angular. Esta área en sí es del área de Hedge-Winn. Y como lo dice el nombre, está en la parte inferior del lóbulo parietal. Ahora, esta área se encarga de la cognición, de la función cognitiva y de la memoria de las personas. Podemos hablar de algunas disfunciones, como lo es el síndrome de negligencia espacial, mismo que se encarga de la disfunción al momento de la percepción del lugar o de la atención. También tenemos el trastorno de la integración sensorial, que como lo dice el nombre, es la disfunción de integrar la sensación o los sensores del momento de estar en algún lugar. Después tenemos el Alzheimer, mismo conocido por la falta de memoria y en este caso la falta de cognición. Tenemos la agnosia visual. Como lo dice el nombre, es la falta de reconocer los objetos a pesar de tener una buena vista o la vista intacta. Finalmente tenemos la demencia de cuerpos de Lewy, misma que se caracteriza por diferentes síntomas, como las alucinaciones, ciertos movimientos e incluso cambios en el estado de ánimo. Ahora voy a hablar sobre la circunvolución supramarginal, misma que como se mencionó antes está ubicada en el lóbulo parietal inferior en el área de Hedge-Winn. Y para especificar, cabe recalcar que está por encima de la cisura del cipio. Ahora, voy a hablar sobre la fascia de conducción, misma que se caracteriza por la incapacidad de repetir ciertas palabras y a pesar de comprender el lenguaje y de comprender lo antes mencionado. Después tenemos la alexia sin agrafia, que como antes se mencionó es la incapacidad de reconocer, pero en este caso no se puede leer, pero se puede escribir. Ahora tenemos el trastorno del cálculo, mismo en el que se dificulta realizar operaciones, reconocer números, entre otros. Ahora, finalmente, voy a hablar sobre la circunvolución angular, misma que, como os he mencionado, se ubica en el lóbulo parietal inferior, igualmente en el área de Hedge-Winn. Ahora, esta se encarga de los procesos cognitivos superiores, como lo es la lectura, la comprensión y la cognición. Tenemos síntomas, disfunciones como la dislexia, misma que se caracteriza por la falta de la comprensión en la lectura, en la que se dificulta identificar palabras. También tenemos la afasia, misma que se mencionó antes como la incapacidad que tiene una persona para producir y comprender el lenguaje. Ahora bien, tenemos muchos trastornos relacionados a esta área, como lo es el pensamiento auditivo, el procesamiento auditivo, ¿ya? Mismo que se caracteriza por la capacidad de una persona en la que no puede procesar la información auditiva, justamente como lo dice el nombre, ya que desempeña un papel importante en la comprensión del lenguaje. Después tenemos el trastorno obsesivo-compulsivo. Como lo dice el nombre, es una obsesión en la que el comportamiento de la persona empieza a tener movimientos o cosas repetitivas que están directamente relacionadas con el área de la circunvolución angular.
Después tenemos la ansiedad generalizada, misma que se destaca por el estrés articular o tensión muscular y además por la disfunción en el área del cerebro al contribuir con lo que es la interacción social. Después tenemos la personalidad por evitación. Como se mencionó anteriormente, este tiene directamente relación con lo que es las relaciones interpersonales, por lo que puede generar dichos trastornos en los que se evita o la personalidad se basa en la evitación a los demás. Finalmente tenemos otra vez la esquizofrenia, misma que puede estar directamente relacionada debido a los síntomas que presenta, como alucinaciones, comportamientos y pensamientos desorganizados y la falta de motivación.